Es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Biología Celular de la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York. Además, posee un postdoctorado en Neurociencia del University College London. Desde su despacho en el Palacio de la Moneda, nos presenta su exposición el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuf. Quisiera partir por saludar a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día y agradecer muy sinceramente por el privilegio de estar con ustedes en este seminario. Quiero hacer una muy breve presentación y quiero analizar cada una de las palabras de este título, de este seminario, que es un título sugerente, que es un título provocador. Y quiero partir por la palabra motor, que está en el título del seminario. Para nosotros el motor tiene mucho que ver con la institucionalidad. Una institucionalidad que permite el encadenamiento entre la generación de conocimiento y su aplicación y transferencia a la sociedad. En ese sentido, hemos trabajado muchísimo para que este Ministerio de Ciencia cuente con un motor adecuado para promover la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación de base científica y tecnológica. Ya tenemos con nosotros una división de políticas públicas, que es la ex división de innovación del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo la coordinación del sistema y también la evaluación y seguimiento de los programas de política pública. En este presupuesto 2021 también se incorporan nuevas capacidades que se van a incorporar a la ANID, a nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que tienen que ver con innovación, con transferencia tecnológica, principalmente con programas que estaban en la Corfo y que se van a transferir al Ministerio de Ciencia, completando entonces este mandato que no estaba presente en nuestra antigua institucionalidad y que creemos que va a ser fundamental para cumplir las tareas que tiene este Ministerio de Ciencia. Después, el título también habla de la innovación. Y nosotros de la institucionalidad desprendemos una agenda de innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica, con nuevos programas, por ejemplo, como Startup Ciencia, que es un instrumento que promueve la formación de nuevas empresas o el crecimiento de empresas ya existentes de base científica y tecnológica, y que ya tenemos los primeros 3 adjudicados con un financiamiento de hasta 220 millones de pesos de cofinanciamiento por parte del Ministerio de Ciencia. Además tenemos un nuevo instrumento que se denomina Retos de Innovación Pública, donde el sector público expone sus necesidades, sus problemas, para que sean resueltos por la comunidad de innovación, por la comunidad de emprendimiento de base científico y tecnológico. Además, vamos a tener los instrumentos que promueven la innovación en la educación superior, como INES, como Ciencia 2030, Ingeniería 2030. Todo esto compone una agenda de innovación y de emprendimiento de base científico y tecnológico, que es el resultado de esta nueva institucionalidad. También está en el título la palabra post-pandemia. ¿Qué tenemos que pensar respecto a una economía post-pandemia? Y nuestra sugerencia es partir por los aprendizajes de la pandemia, aprendizajes que han sido importantes, y reflexionar sobre ello. Por ejemplo, reflexionar sobre cómo esta pandemia nos ha enseñado a vivir en un escenario incierto. Pero también nos ha enseñado que hay desafíos que son urgentes e ineludibles. Combatir esta epidemia, enfrentarla, no ha sido opcional, ha sido una obligación. Nos ha enseñado sobre colaboración, nos ha enseñado también sobre el sentido de misión y de la unidad de propósito. Y además nos ha enseñado que podemos hacerlo con nuestras capacidades y con nuestro talento. Desarrollo sustentable. Producto también de los aprendizajes de esta epidemia, sabemos que hay otros desafíos que también son urgentes e ineludibles. Desafíos como el cambio climático, como la revolución tecnológica, como los temas de sustentabilidad y su estrecho vínculo con una economía del conocimiento. COVID-19, urgente e ineludible, pero tenemos otros grandes desafíos que también son urgentes e ineludibles. ¿Cómo se materializa el enfrentar estos nuevos desafíos? Por ejemplo, el tema de sustentabilidad. A través, por ejemplo, de estrategias de desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático.
o un nuevo Consejo Asesor Científico que estamos estableciendo para vincular el quehacer del Ministerio de Ciencia y la comunidad científica con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en temas de agricultura sostenible. O también en nuevas industrias, algunas de ellas que emanan de nuestros laboratorios naturales. Por ejemplo, nuestras tremendas ventajas comparativas que tenemos en el norte de Chile, vinculada a un anuncio que se hizo esta semana sobre hidrógeno verde y cómo en Chile vamos a promover el hidrógeno verde como una fuente de combustible renovable, como una fuente de energía renovable. También hace algunas semanas dimos a conocer un nuevo sistema nacional satelital que va a tener un componente de industria, un componente de emprendimiento aquí en nuestro país, con un laboratorio de fabricación de instrumentación, de fabricación de nanosatélites, que nos va a permitir poner la observación terrestre también en el foco de esta economía sustentable. Y finalmente, aspectos que también vimos crecer durante el COVID-19, por ejemplo, la industria biotecnológica, donde en la pandemia COVID-19 hemos visto grandes avances, por ejemplo, el tema de test diagnósticos para el coronavirus. Tenemos entonces una serie de nuevas industrias emergentes que pueden ser parte de esta economía que necesita ser más sustentable. Como ministerio, creemos que somos una pieza clave para articular el ecosistema, pero sabemos que el ministerio no es suficiente. Y por lo tanto quisiera finalizar haciendo una invitación al sector privado, porque parte de nuestra responsabilidad es establecer este motor que es la nueva institucionalidad. Y también que compartimos la necesidad de un mayor financiamiento en ciencia, en tecnología y en innovación. Pero sabemos que esta es una responsabilidad compartida y por lo tanto los invito a incrementar nuestros esfuerzos en investigación y desarrollo, en innovación, en el sector privado, porque sabemos que este es el factor de competitividad que necesitamos para revitalizar nuestra economía. Muchísimas gracias. Ministro, muchas gracias por contarnos en qué está en este minuto en el MinSit. Y debemos decirle que su charla ha generado muchísimo impacto y nos han llegado muchas preguntas. Las hemos seleccionado y agrupado algunas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el estado actual del ecosistema de innovación en Chile versus los países que son más innovadores? ¿Y qué medidas se están tomando para ir acortando brechas? En Chile tenemos una comunidad científica que es de excelente calidad, sin embargo es pequeña y está muchas veces distanciada del sector productivo, también de nuestro quehacer social. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con cómo construimos esta nueva institucionalidad, que nos va a permitir vincular la investigación científica, por ejemplo, con el sector productivo a través de una institucionalidad que promueve la innovación, el emprendimiento de base científica y tecnológica con los programas que la acompañan. Lo mismo con una comunidad científica que esté articulada con la sociedad. Y eso lo estamos haciendo también institucionalmente a través de una división de ciencia y sociedad que tiene programas que no solamente acercan la ciencia a los niños, sino que también acercan la ciencia a la comunidad en general. Por lo tanto, creemos que con estas medidas iniciales, que son el establecimiento de este ministerio, vamos a acercarnos a tener una institucionalidad que cierre esta brecha y nos permita tener entonces un motor para que la ciencia sea parte del desarrollo de Chile. Que la ciencia se acerque al sector productivo del país realmente es algo que necesitamos y debemos avanzar en ese camino. Absolutamente de acuerdo. La siguiente pregunta para usted, ministro, es ¿qué tan importante es el aporte y colaboración del Estado hacia el sector privado para generar industrias innovadoras? ¿Qué ejemplos puede dar? Más que solamente desde el Estado al sector privado, lo que hemos propuesto como una visión desde el Ministerio de Ciencia, y esto está muy bien explicitado en la política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que acabamos de publicar, donde tenemos un ecosistema que es más diverso que nunca. Está el Estado, está el sector privado, está la academia, está la sociedad civil y además es un sistema que necesita vincularse internacionalmente a través de redes. Por lo tanto,
Lo que necesitamos acá es que el Estado sea parte de este ecosistema. Y a veces, por ejemplo, puede ser parte a través de una articulación que vimos en el COVID-19, donde el Estado articuló, donde el sector privado a veces funcionó como donante. Otras veces funcionó el Estado junto con el sector privado para promover emprendimiento. Por lo tanto, lo que necesitamos es una vinculación que puede ocurrir de muchas maneras entre el Estado y el sector privado. El COVID-19 nos ha dejado muchas enseñanzas respecto a eso. Tenemos que revisarlas para ver qué tipo de participación el Estado tiene en este ecosistema, qué tipo de participación el sector privado tiene en este tipo de ecosistema y podamos entonces articularlas para que esta visión conjunta público-privada sea entonces parte también de este motor de desarrollo. Ejemplos de esta vinculación público-privada que hemos visto en el COVID-19 está, por ejemplo, en la fabricación de ventiladores mecánicos, donde universidades, las Fuerzas Armadas, también el sector público, con la academia participaron entonces del diseño y elaboración de ventiladores mecánicos, que fue una iniciativa inédita en nuestro país. También, por ejemplo, en la fabricación de elementos de protección para el personal de salud, donde a través de un concurso, por ejemplo, que lanzamos desde el Ministerio de Ciencia, de retos de innovación COVID-19, se pudieron fabricar elementos con nuestras capacidades locales y, por ejemplo, muchas veces empleando, por ejemplo, elementos reciclados o nanopartículas de cobre. Tenemos muchísimos ejemplos que incluyen también cómo se ha mejorado nuestros test diagnósticos y tenemos empresas biotecnológicas que han propuesto soluciones muy innovadoras respecto al diagnóstico del COVID mediante kit de PCR o mediante otras tecnologías. Por lo tanto, ejemplos muy concretos de cómo la vinculación público-privada, de cómo el Estado trabajando con la academia, con el sector privado, también muchas veces con las Fuerzas Armadas, que son muy necesarias para estos avances tecnológicos, han dado cuenta de cómo podemos aprovechar nuestras capacidades locales en un momento tan difícil. Muchas gracias, ministro. No cabe duda que esta triada Estado, privado y academia es tremendamente relevante. Y finalmente, ministro, ¿qué nos puede señalar sobre el uso de la tecnología en el Estado? Más que el uso de tecnología, y aquí quiero llevarlo a otra dimensión que quizás es bien provocadora para el futuro, que tiene que ver con el tema constitucional. Cómo el Estado hace uso del mejor conocimiento científico, de la mejor evidencia científica, de la mejor tecnología para mejorar sus procesos. Ahí tenemos un gran tema que debemos desarrollar en un futuro. Esto es parte de cómo un Ministerio de Ciencia se incorpora a un quehacer económico, social y político del Estado, se incorpora al quehacer político, social y económico del país, y creemos que esta es una manera de cómo se puede hacer uso de la mejor tecnología, la mejor ciencia, la mejor evidencia científica, que es parte de cómo también el Ministerio de Ciencia tiene que contribuir a las políticas públicas. Muchas gracias, ministro, por esta última respuesta.